Bueno, listo. Entonces, pues demos inicio entonces a nuestro encuentro de hoy. Estimados estudiantes, bienvenidos. Me permito entonces dar inicio a este encuentro sincrónico el día de hoy, 10 de mayo. Nuestro primer encuentro sincrónico entonces tiene como objetivo precisamente hacer una revisión de la plataforma, hacer una revisión de los porcentajes, tener como las normas claras de lo que vamos a ir trabajando a lo largo de todo el curso, de manera que todos pues sepamos qué es lo que debemos hacer. ¿Listo? Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Jimena Bahamón. Soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas, ya vinculada con la Universidad Minuto de Dios hace más o menos unos 6 años y pues soy la persona que les va a acompañar a lo largo de este curso de Inglés 2 específicamente. Bueno, ofrecerles de parte mía pues obviamente una bienvenida muy calurosa, ofrecerles mi acompañamiento, mi buena disposición, mi buena actitud, con el fin de poderles pues acompañar en este curso. Cuenten con que voy a estar muy atenta, muy pendiente de sus necesidades, obviamente dentro de los límites del respeto, dentro de los límites y las normas que tenemos establecidas pues en una etiqueta, que es precisamente pues esas normas y ese vocabulario, digamos que elegante, cordial, que vamos a usar a lo largo de nuestro curso acá en Internet. Y precisamente pues para que podamos hacer uso de los canales de comunicación, de los ejercicios que vamos a tener, de una manera asertiva, poder llevar el curso de una manera adecuada, manteniendo pues como esta norma establecida para un ambiente educativo. Importante, cuando optamos por un tipo de educación virtual, si bien es cierto, es muy importante pues la instrucción que tenemos de parte del instructor, en este caso de parte mía como docente acompañante, pues también requiere un proceso y un compromiso amplio de parte mía como estudiante, ¿sí? Entonces la invitación es a que ustedes mantengan pues un perfil de compromiso, de participación, de estar muy atentos. Vamos a tener todas las herramientas allí establecidas en la plataforma, pero la invitación es a que ustedes pues también estén con un compromiso alto de participación, de seguimiento y digamos que un seguimiento adecuado de todas las indicaciones que tenemos allí. Bueno, pues vamos a tener entonces también el desarrollo de algunos trabajos colaborativos, que es el proyecto colaborativo precisamente, para el cual les pido pues de antemano y ya como desde antes de iniciarlo incluso, pues un trabajo muy responsable, muy comprometido. Esto no es un proyecto que surja de parte de Jimena como tal, simplemente es un trabajo que surge de la coordinación de idiomas, que surge del área de inglés como tal, algo que nos piden obviamente la parte ya de administrativos de la universidad como tal y pues obviamente del Ministerio de Educación, donde nos indica que nuestro aprendizaje pues es un aprendizaje integral, en donde no aprendo solo, sino también en colaboración con algunas personas. Entonces, para eso vamos a tener un trabajo también evaluativo de proyecto colaborativo, donde pues ya vamos a también a verificar qué es lo que debemos hacer. Bueno, entonces atendiendo pues un poco como a esta agenda de curso, recordarles que estamos grabando nuestros encuentros sincrónicos a modo de evidencia, a modo también del manejo pues de lo que vamos a tener de pronto que verificar después. Pues voy entonces a dar inicio precisamente explorando la plataforma. Voy a permitirme entonces compartirles mi pantalla y para ello voy a detener por aquí entonces de pronto esta cámara, de manera que pues no me colapse un poco aquí, que no me colapse este internet. Y voy a compartirles entonces qué pues es lo que debemos hacer. Si bien es cierto, ustedes conocen pues un poco la plataforma, pues la idea es que conozcan de qué disponemos por allí, ¿cierto? Nuestro NRC entonces es el 1210. Voy a ingresar a ese NRC específicamente y voy a ingresar en modo estudiante. Entonces regálenme aquí un segundo. Me está compartiendo toda la pantalla y no me deja cogerlo aquí y salir. Espérenme un segundo. Listo. Bueno, perfecto. Por favor, si en algún momento no estamos visualizando la pantalla, háganmelo saber, ¿listo? Para que yo, pues, obviamente pueda también verificar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Yo ingreso desde modo estudiante porque, pues, como pudieron ver, digamos que las cosas que yo tengo desde el rol mío, pues, son muy diferentes. Acá entonces tenemos una interfaz de inicio, que es la que ustedes quizás ya conocen, en donde pues vamos a tener, digamos que un menú establecido. Permítanme, yo actualizo esto porque no nos está dejando visualizar todo. Listo, ahora sí, perfecto.
Entonces, bueno, cuando ustedes ingresan a su plataforma, esta es como la interfaz inicial donde vamos a tener pues un menú de bienvenida, un video de bienvenida, importante a visualizar también porque nos va a permitir también explorar la plataforma. Y tenemos aquí como algunos botones disponibles de los cuales hacemos uso. Entonces tenemos un primer icono que se llama Messages. Yo he venido enviándoles 3 mensajes a la fecha, una serie de mensajes que voy a seguir enviando y que pues debemos tener en cuenta como todas las indicaciones que allí se nos dan. Estoy dejando copia de esos mensajes aquí en este foro que se llama Messages, porque pues puede ocurrir que hayan personas que ingresan, se inscriben, se registran materia después de que ya hemos iniciado, entonces la idea es que todos nos pongamos al día y sepamos qué es lo que tenemos que desarrollar. Entonces hubo un primer mensaje de bienvenida donde yo les indiqué, pues hice como una pequeña presentación, les dije como las fechas recordándoles nuestro horario como de encuentro, ¿cierto? Diciéndoles hoy específicamente nos íbamos a ver a las 8:30 y en un segundo mensaje, entonces ya les invité, bueno, yo les invité a hacer una exploración ahí de la plataforma como tal. En el segundo mensaje que envié el día de hoy les indiqué pues las actividades a realizar, ¿sí? Como que pues nos íbamos a ver a través de este link a las 8:30 y que por favor se empezaran a inscribir en el proyecto colaborativo en Creating My Group, ¿sí? Y un tercer mensaje en donde enfaticé ya en las unidades a realizar para esta fecha. Entonces les recordé que tenemos en la agenda de curso, cómo se llama, bueno, acá se fue de pronto otro nombre, pero específicamente, what English do you know, ¿cierto? Es que acá se fue quizás diferente, ¿ves? Raro, porque los tiempos sí son los tiempos gramaticales. Ya lo vamos a mirar entonces en los ebooks precisamente. Y les hice una invitación especial a revisar pues el material que tenemos en los ebooks, en las videoclases y pues en los juegos, ¿cierto? Estos son como los mensajes que tenemos, digamos que de inicio. Tenemos una segunda pestaña que nos habla de la información general del curso como tal, donde pues simplemente nos dice qué se va a estudiar, cómo es, digamos que la importancia de este curso como tal y nuestro objetivo general. Tenemos una agenda de curso, que esta es la que le vamos a prestar todo el tiempo atención. Entonces, sí, acá nuestra primera unidad es How can I get a job? ¿Sí? Les indiqué entonces pues que lo importante es revisar en esta fecha del 10 al 16 de mayo pues nuestra primera unidad de trabajo. Pero además vamos a tener semana por semana las unidades que vamos a realizar y tenemos adicional cuando nos desplazamos hacia abajo los porcentajes de evaluación que vamos a tener. Hago esta revisión de los porcentajes de evaluación también en este momento precisamente porque es importante que ustedes conozcan qué se les va a evaluar a lo largo de todo el curso, de manera que ya sepan qué es lo que van a hacer en cada uno de los cortes. Entonces, en un primer corte vamos a evaluar las unidades de la 1.1 a la 1.5. Estas unidades tienen un porcentaje de evaluación del 15%. Es necesario que ustedes revisen esos porcentajes de evaluación que tienen allí para que sepan, pues obviamente, qué es lo que tiene nota en sus ejercicios. Bueno, y vamos a tener el proyecto colaborativo que ya les indicaba, pues un 20%. Quiere decir que este primer corte atiende a un 35% de evaluación. En un segundo corte vamos a tener entonces ya las unidades desde la 2.1 a la 2.5, en donde ya el porcentaje es un 13%. ¿Por qué? Porque vamos a tener algo que se llama autoevaluación, que se me va a activar inmediatamente se acabe la unidad 2.5 y tiene un 2% de evaluación. Miren que estas unidades, y es importante recordarlo, estas actividades se van abriendo en cadena a medida que yo voy alcanzando un porcentaje y voy pasando a la siguiente, ¿cierto? Entonces, para que se me abra esa autoevaluación, pues debo tener esas unidades previas de la 2.1 a la 2.5 realizadas, de manera que pueda acceder a la autoevaluación. Y para el segundo corte también vamos a tener un proyecto colaborativo con un 20% de la nota. Entonces tenemos 20 y el 15, el 13 y 2%, pues un 35% para el segundo corte. Y ya para nuestro tercer y último corte, entonces tenemos desde la unidad 3.1 a la 3.5, debemos realizarla, pero miren que acá nos indica que el 30% va enfocado es a nuestro resultado en el examen final.
Entonces, acá es muy importante recordar que las unidades debemos hacerlas, claro, porque si no las hago, pues no se me va a habilitar el examen. Y pues además porque allí voy a tener una serie de contenidos, de material, de vocabulario, pues relacionado precisamente con lo que seguramente en algún momento se me va a preguntar. Esta es una, digamos que una directriz, una instrucción que surge directamente de coordinación de idiomas, entonces pues allí no tenemos ninguna incidencia a los docentes, simplemente es algo que ya está establecido, esos porcentajes, entonces pues obviamente yo hago extensiva esta información también, pero lo digo es pues para también que tengamos en cuenta pues obviamente de dónde surgen también, digamos que ese tipo de porcentajes. Entonces tenemos un 30% como tal correspondiente al examen final. Importante, acá tenemos una pestaña que dice Final Exam y ya nos indica la fecha de nuestro examen final. Nuestro examen final es el 21 de agosto. Es la única fecha de realización, por ende entonces ya debemos disponer desde ya digamos que ya conocemos la fecha, entonces podemos ir disponiendo de ese día. Son, pues no es todo el día, es simplemente un examen en línea que presentamos, que dura más o menos unos 40 sí, 40 minutos. Hay gente que termina en menos, pero pues debemos disponer del tiempo necesario, pues obviamente es recordar que es la única fecha de presentación que vamos a tener. ¿Listo? Entonces, porcentajes de evaluación, fecha de mi examen final, agenda de curso donde semana a semana se me indica qué es lo que debo hacer. Tenemos además de esa agenda de curso, entonces un foro que nos dice Doubts and Concerns, que es como el foro de dudas e inquietudes, pero pues yo hago las recomendaciones de hacer uso de la mensajería del aula, que es la que yo reviso diariamente y pues respondo. Acá un foro sí muy valioso a tener en cuenta también, pues es este que se llama Issues. Habrá de pronto algún momento en que yo les diga, estimados estudiantes, diríjanse al foro Issues para verificar tal video importante para que desarrollen la unidad tal. Entonces es aquí donde ustedes van a poder ingresar y verificar esa información. A la fecha pues obviamente no hay nada allí disponible, pero en algún momento en que surja esa necesidad. Y tenemos, bueno, acá algo que se llama Scope and Sequence, que simplemente es pues digamos que el plan de contenidos que vamos a tener nosotros. ¿Qué más tenemos entonces en nuestra plataforma como tal? Tenemos entonces obviamente el acceso a cada uno de los módulos. Yo ya he venido realizando en modo estudiante en el NRC de ustedes, pues las actividades precisamente verificando que estén habilitadas. Como ustedes pueden ver, las que se van colocando pues en color amarillo son las que ya fueron realizadas y por ende ya están disponibles. Estas que están todavía oscuritas aquí pues quiere decir que no están disponibles todavía. Y me indica que yo debo completar un 80% de la actividad anterior para que la unidad se me habilite, ¿cierto? Entonces, después de que yo ya tenga ese desarrollo de la unidad 1.1, pues se me va a habilitar la unidad 1.2. ¿Qué tenemos en estas diapositivas? Pues ejercicios de vocabulario, de gramática, de lectura, de listening, una serie de ejercicios evaluativos que debemos disponer. Yo ya desarrollé esta primera unidad, pero les quiero mostrar qué tenemos allí. Esta es digamos que la visualización que ustedes van a tener. Y en la parte inferior tienen todas las diapositivas. Miren que uno aquí como que dice, pero me falta, no veo ese último pedacito. Pues simplemente hacemos uso del Zoom de nuestro equipo, ya sea para disminuir o para ampliar, digamos que la diapositiva que yo tengo aquí, ¿cierto? Seguramente pues uno no lo usará tan grande, de manera que pueda acceder y acá seguramente ya lo puede habilitar y lo puede agrandar, donde dice pantalla completa. Allí no lo agrando porque me va a sacar, digamos que de la página que tengo. Entonces es para que ustedes sepan que aquí la podemos agrandar y podemos verificar mejor o visualizar mejor las diapositivas. Entonces yo me empiezo a desplazar a través seguramente de esta flechita que tengo, miren, diapositiva previa, diapositiva siguiente, y empiezo a verificar las instrucciones, todo el material que tengo allí disponible. Importante, cuando yo hago un ejercicio, debo dar clic en check para que ese progreso se me vaya guardando. ¿Listo? Acá hay, digamos que una ventaja en este momento. Ocurría de pronto en algunos momentos que las diapositivas no se iban guardando, entonces que yo ingresaba y me tocaba hacer toda la unidad completa para que me guardara. Pero no, ahora tenemos la ventaja es que los ejercicios van a ir guardándose a medida que los voy haciendo, pero cuando doy verificar, ¿cierto? Cuando doy clic en check. Si no doy clic en check, pues no me va a guardar y cuando ya ingrese, pues obviamente me va a tocar volver a hacer todo. Entonces simplemente ingreso, si yo digo, bueno, llegué hasta esta diapositiva, ya tengo que irme, entonces guardo
confirmo mi progreso y obviamente ya puedo después ingresar y retomar ese trabajo. Cuando ya ustedes terminen de hacer esos ejercicios de cada unidad, entonces a ustedes les va a indicar cuántos puntos obtuvieron correctos. Miren que yo ya terminé, entonces me dice 8 de 8, 7 de 7, 4 de 4. Acá podemos verificar que están pues todos correctos, ¿sí? 5 de 5, 4 de 4, 11 de 10, 8, 6, 5, bueno. Quiere decir que estas unidades, acá hay una donde les voy a indicar. Entonces, por ejemplo, acá me dice 7 de 8. Algunas diapositivas nos dicen que hay, por ejemplo, 8 ejercicios, pero resulta que no, que solo hay 7. Entonces, no se preocupen, que es que me falta una, ¿no? Hagan el ejercicio allí simplemente. Miren que aquí me muestra un total score de 180 sobre 182, pero a mí me permite seguir sin ningún problema y me muestra que todo mi progreso fue hecho. Es simplemente porque en algunas diapositivas salió como si hubieran más ejercicios, pero realmente no los hay, son simplemente los que nos aparecen allí para realizar. Si yo doy clic en reintentar, a mí se me va a borrar todo. Y eso querrá decir seguramente que es que yo voy a poder hacer, voy a querer hacer todas mis diapositivas de esa unidad nuevamente a modo de práctica. Entonces se me borra todo con mi progreso, entonces tener en cuenta no dar clic en esa parte de reintentar, porque no quiere decir que me va a permitir entrar a alguna u otra, sino que me va a borrar todo lo de esa unidad, entonces no va a quedar ningún progreso guardado. ¿Listo? Como yo ya tengo pues un buen porcentaje para pasar, pues por eso se me habilita la siguiente. Y pues yo, aparte de poder revisar mi progreso ahí en esa última diapositiva de resumen, pues cuento con otra herramienta que está localizada en este menú lateral derecho que se llama Ratings, que son las calificaciones. Y allí es donde yo voy a poder ingresar y verificar que sí me guardó la plataforma ese progreso. Recuerden que debo verificarlo porque si no, pues quiere decir que no guardó o que no di check. Bueno, y pues evidentemente debo ingresar y hacerla. Entonces ya en este momento acá me está guardando el progreso, acá no me está mostrando ninguna nota de esta porque quiere decir que o hay algunas que no he guardado o seguramente no las he terminado, pero las que ya terminé pues me va guardando allí el progreso y así sucesivamente, ¿cierto? Eso va a ocurrir cada uno por corte, en el corte 2 y así sucesivamente. Bueno, entonces esto con relación a las actividades, ya revisamos el botón de Welcome. En este menú lateral derecho y siempre se les dice, revisen los ebooks, ¿cierto? Entonces el primero que se llama How Can I Get a Job? Perfecto. Miren que los ebooks, esto no está enumerado de acuerdo a la, o sea, no tiene la numeración de las unidades, ¿cierto? Por eso simplemente debemos ingresar y pues irlos haciendo uno a uno. Pero además, aquí sí vamos a tener en esta otra herramienta que son las videoclases, esta sí está señalada por unidad, entonces unidad 1.1, 1.2, etcétera, etcétera, donde voy a tener el material disponible. Videos educativos, explicativos, bien interesantes con relación a la gramática expuesta para cada unidad. Tenemos aparte de ello entonces los juegos. Recuerden que los juegos, si bien es cierto no están allí dentro de nuestra nota evaluativa, pues son precisamente los ejercicios que nos van a permitir estudiar el vocabulario que vamos a tener desarrollado. Entonces me ocurrió que en algún momento algún estudiante me decía, profe, pero es que esa palabra ¿de dónde sale? Nos fuimos a buscar en el juego y ahí era donde estaba. Entonces yo le decía, es importante verificar pues las unidades. Cuando yo ya reviso los ebooks, las videoclases y los juegos, me voy directamente a desarrollar entonces ahí sí mis unidades, ¿cierto? Tengo entonces la posibilidad de acceder aquí a Collaborative Project. Y pues aprovecho que estoy ahí para mostrarles qué es lo que les decía hoy. Yo les decía, ingresen a Collaborative Project, ubiquen en la fase 1 la parte que dice Creating My Group. ¿Por qué? Porque esta semana debemos estarnos agregando, estar escogiendo un grupo para desarrollar mi proyecto colaborativo. Entonces aquí evidencio que ya hay grupos completos, ¿cierto? Yo simplemente, ¿qué hago? Voy, selecciono el grupo donde quiero estar y bajo y doy guardar mi elección. ¿Cómo puedo verificar también las personas que están allí pues inscritas? Simplemente doy clic en mostrar miembros y allí me va a indicar cuáles son mis compañeros de equipo, ¿cierto? Esto es como digamos el ejercicio que debemos estar haciendo. Quienes no lo hayan hecho, ahorita entonces también daré unos segunditos por la indicación para que ustedes se inscriban, por favor. O a medida que voy explicando, pues la idea es que por favor se vayan registrando. Quien no haga ese registro, yo les indicaba que hasta el 16, quiere decir hasta el domingo. Permítanme verifico si hasta el 16.
Quien no haga ese registro, pues yo lo que empiezo a hacer también es ponerle a la plataforma aleatoriamente ubique quienes no hicieron la inscripción y pues ahí ya debemos asumir obviamente el grupo también con el que quedamos. Lo digo es porque a veces digo, yo quiero trabajar con fulanito, entonces me quedo con esa persona. Miren que tenemos una restricción en esta oportunidad y es que no nos han permitido tener grupos más grandes. A veces ocurre que es que yo quiero con 4 y ocurría de pronto que uno permitía eso, ¿cierto? Entendiendo de pronto esa situación, pero precisamente por indicaciones ya muy explícitas y obviamente pues coherentes con relación al contenido que van a tener en el proyecto, pues tenemos únicamente grupos de 3 personas. Puede ocurrir que nos quedó uno de 2 nomás porque no éramos 30, sino 29. Entonces, pues de acuerdo a eso nos quedará un grupo de 2, pero debemos hacer este proceso de registrarnos, ¿listo? Eso como con relación a esta primera parte del proyecto colaborativo. Tenemos una pestaña que se llama Virtual Tutoring. Y acá pareciera que está montadito, ya mañana les doy como un espacio, un clic aquí para que nos quede separadito. Pero miren que acá ya tenemos nuestro link semanal. Entonces dice link to enter the classes, lunes 8:30 p.m. y el NRC. Simplemente daríamos clic en ese hipervínculo y ya cada semana de nuestra sesión sincrónica, pues nos vamos a encontrar a través de ese link. Quiere decir que no vamos a tener lo que buscar por allá en el chat, ni en el mensaje que nos envió la profe, simplemente aquí está disponible. Pero también tenemos nuestro link para acceder a nuestras sesiones de tutoría que no son obligatorios, pues es un espacio siempre de invitación que se van a realizar los sábados de 1 a 5 de la tarde, entonces aquí también vamos a poder acceder. Bueno, y, bueno, el test, pues que se nos habilitará ya en agosto que lo tengamos y bueno, así sucesivamente. Esto con relación a, aquí yo no sé por qué Teams me cogió todo. Mira, yo vuelvo por acá. Me toca minimizar todo. Bueno, esto como con relación a lo que tenemos como inicialmente de la plataforma, esa exploración que venimos haciendo. Discúlpenme aquí si me deja, no me deja minimizarlo y realmente no sé por qué está. No sé por qué escogí, bueno, toda la pantalla. Listo, entonces, pues bueno, digamos que eso es como de inicio, de revisión de lo que yo tengo aquí en mi plataforma como tal. Bueno, seguramente ustedes ya la conocen, de pronto habrán personas que no, de pronto habían detalles que desconocíamos, pero pues valiosa información para ustedes el día de hoy. Tengo entonces explícitamente, ya con relación al proyecto, les voy a compartir la información de lo que vamos a ir haciendo semana a semana para que ustedes sepan con su grupo de trabajo, pues qué es lo que deben estar empezando a hacer, ¿cierto? Entonces, ya luego de registrarse en el grupo, pues hay unos pasos que en conjunto van a ir definiendo. Entonces, nuestro proyecto colaborativo para Inglés 2 como tal, entonces ya les decía, identificar, ingresar a esa parte de fase 1, específicamente donde dice Creating My Group, y luego de registrarse, pues ya vamos a empezar a ver qué es lo que debemos desarrollar. Entonces acá nos dice fase 1, acá pues nos dicen que el 17 de mayo, pero yo les indicaba que el 16, ahí se me fue un día más, y ojo, después de ya registrarse en el grupo, vamos a ingresar al foro que es MyPenPal, ¿sí? Entonces, acá en el foro, ustedes ya al día de hoy tienen habilitado pues el primer post, que es la primera entrada únicamente. ¿Por qué? Pues para que no nos confundamos y no empecemos a usar de pronto el otro foro, sino el primero, el que dice que cierra el 21 de mayo. Y allí entonces nos dice la siguiente información. Bueno, acá entonces yo les tengo como las fechas, recordarles el registro a su grupo de trabajo. Van a tener una primera publicación hasta el 21 de mayo. Esto es semana a semana, ¿no? Entonces miren que tenemos es como un respiro para escribir y seguir. En la siguiente semana vamos a tener una segunda publicación que sería hasta el 28 de mayo. Recuerden que esta no está habilitada todavía, precisamente para que no nos confundamos y pues para obviamente seguir las fechas, ¿no? Se supone que el 17 al 21 de mayo, la siguiente del 24 al 28 de mayo y bueno. Para la semana 4, que es del 31 de mayo al 6 de junio, vamos a tener nuestra presentación oral de ese proyecto. Y esa presentación oral, pues como lo conocen un poco, pues será nuestro examen de ese proyecto colaborativo porque será el cierre. ¿Qué tenemos entonces que hacer en nuestra actividad 1, nuestra primera entrada? Vamos a tener entonces, ya el foro está disponible.
y vamos a tener una situación imaginaria. Como son grupos de 3 personas, cada uno de ustedes se van a imaginar que no son colombianos, ¿sí? Que cada uno de ustedes viene de un país diferente y van a escoger un país para poder hacer esa participación. Entonces, si yo soy Jimena, estoy con, no sé, con Catalina y con Laura, pues vamos a escoger un país diferente. Alguna escogerá Francia, otra Japón, otra Brasil. Yo ya voy a tener en este primer momento, luego de elegir mi país, voy a tener un trabajo individual. Claro, esto se va a ver reflejado en mi proyecto colaborativo primero de manera individual porque necesito ver que cada uno esté participando. Pero después, ya en la segunda entrada, pues es donde vamos a unir eso que cada uno invirtió allí y escribe allí para poder, obviamente, en la segunda fase, estoy viendo por aquí que me llegan cosas al chat de Teams, entonces para poder ya en la segunda fase unir lo que tienen acá. Entonces, ¿qué van a responder? Miren que se van a imaginar que, bueno, que no son colombianos, sino que son de cada país que tienen aquí. Y van a imaginarse que ustedes quieren contactar personas de otros países. O sea, ustedes son franceses, japoneses, brasileños. Y van a imaginarse que quieren contactar a otra gente. ¿Listo? Por ende, vamos a llenar esta aplicación de PenPulse website. PenPulse es como que yo le escribo a otras personas de otros países, gente desconocida, para poder pues, conocerlos e interactuar con ellos, ¿cierto? Gente con la que yo me voy a escribir. Y por eso voy a llenar este cuestionario, esta aplicación, este formato, donde yo debo responder a estas preguntas. Entonces, ¿qué van a necesitar? Este formato donde ustedes, cada uno de ustedes va a responder al formulario que tienen allí, la pregunta 1 y la pregunta 2, ¿sí? ¿Qué van a escribir? Acá deben responder qué país eligió cada uno, ¿cierto? Entonces, perdón, aquí donde dice country. Entonces, si yo soy Jimena y escogí Francia, escogeré aquí France. Y debo responder estas preguntas. Entonces dice, de mi primer lugar, ¿sí? De ese lugar que será Francia. Entonces, ¿qué lugares turísticos has visitado en tu país? Menciona 3. Entonces yo digo, he visitado la Torre Eiffel. Entonces, I have visited the Eiffel Tower. En la número 2, he visitado en los museos que están en tal lugar. Obviamente el lugar que estoy haciendo énfasis. Allí pues nos va a tocar buscar información en internet, ¿cierto? Entonces, no sé, lugares turísticos de Japón, lugares turísticos de Brasil, ¿cierto? Entonces, allí es donde yo voy a poder completar. Miren que es muy concreto. No nos vamos a poner a escribir información adicional. Simplemente, ¿qué ha visitado? He visitado la Torre Eiffel. ¿Qué otro? Visité el de Madame Tussauds Museum, ¿cierto? Disney in France, ¿sí? O sea, aquí voy a ser muy concreto en simplemente nombrar los 3 lugares. Y en esta segunda pregunta del foro, entonces voy a decir como qué reglas tienen allí en Francia, que son como comunes de esas culturas, de esas reglas turísticas, ¿cierto? Como que de pronto se dan un saludo del beso en la mejilla, como que debo saludar con un saludo de las manos. Acá nos dan un ejemplo, Francia. You should say hi to strangers with a handshake. ¿Sí? Entonces debemos saludar a los extraños y la manera de decir hola es como de darle la mano a la persona, ¿cierto? Ahí pues es donde digo que nos va a tocar de pronto consultar esas culturas, esas reglas culturales, que son las que vamos a indicar acá. Entonces, por ejemplo, no diga tal palabra porque puede ser rudo, ¿cierto? Eh, usa tal expresión en tal lugar para que te puedan atender, no sé, más rápido, ¿cierto? Digamos que así son simplemente ideas culturales que tenemos allí. Evitar pues usar el uso de traductores, simplemente ser muy concretos en la información que están brindando. Recuerden que cada persona va a llenar este formato. ¿Por qué? Porque va a haber uno que hable de Francia, otro que hable de Japón y otro que hable de Brasil. ¿Listo? ¿Qué más tenemos allí? Ah, bueno, ya este será para el segundo post, el second post. Recuerden que todavía no lo tenemos habilitado. Se los quiero compartir desde ya para que ustedes sepan y puedan proyectar su ejercicio de proyecto. En el segundo post, entonces ya van a trabajar es como grupo y ahí van a responder las preguntas que tienen. Miren que es un mínimo, o sea, un mínimo no, nos dan un límite de palabras, entre 45 y 50 palabras, no más. ¿Cierto? No menos de 45 ni más de 50. ¿Por qué? A veces escribimos un poco de cosas que de pronto no entendemos, que
que tomamos de internet, ¿no? Acá simplemente ser muy concretos. Y ese pues es como la instrucción, recordar que es un trabajo ya aquí en grupo. Y entonces dice, van a necesitar completar ahora sí pues este formato de Pen Pals, donde dice, un integrante del grupo es el que va a publicar las respuestas de todo. Entonces ahorita ya es un solo cuestionario por todos, ¿sí? No es que cada uno va a entrar y va a responder, sino un solo integrante que es como el líder del grupo. Aquí vamos a usar que el presente perfecto, que el presente simple, que el pasado simple. Y miren los cuestionarios, las preguntas del cuestionario. How long have you been learning English? ¿Hace cuánto estás aprendiendo inglés? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo? Entonces nos dan ejemplos. Yo vengo aprendiendo inglés, Pedro ha venido aprendiendo inglés, entonces como que decimos en plural porque pues es un grupo el que está respondiendo. No sé, por muchos años, por un mes, por 6 meses, acá we have been learning English for 1 year y listo. Escriba una lista de 5 actividades que ustedes como grupo consideran que se deben hacer o hayan hecho para mejorar las actividades, las habilidades comunicativas de inglés. Entonces acá ustedes dicen, por ejemplo, nosotros hemos visto películas en inglés que tienen los subtítulos en inglés también. Entonces, we have watched English speaking movies with closed captions in English, ¿sí? Acá simplemente sugerencias de qué es lo que ustedes consideran que podemos usar para mejorar esas habilidades. Y pues recuerden acá nos dan eso, nos dicen recuerden que deben responder como grupo. Por eso acá el sujeto es we, que nos habla de ese plural. Y bueno, nos dicen no usen los traductores y en caso de necesitar un diccionario, pues podemos hacer uso del wordreference.com. Esa será nuestra segunda entrada que cerrará por allá ya el 28 de mayo, ¿cierto? Pero pues ya es para que ustedes vayan a ir buscando información. Acá nos indica qué se debe presentar como entrega, como producto de primera y segunda fase. Perdón, digamos que del post que tenemos para nuestro proyecto colaborativo. Entonces, el trabajo escrito pues va a ser la aplicación que tenemos en MyPenPal Application Form. Y acá tenemos un ejemplo importante. A veces los ejemplos suelen ser muy largos, ¿cierto? Entonces, simplemente seamos concretos como les estoy indicando. Solo las palabras, la cantidad de palabras que nos piden allí y solo la información que allí nos piden, ¿listo? Entonces, vamos a hacer uso de ese formato que será el entregable. ¿Y dónde lo entregamos? Pues en esta pestaña que dice Getting to Know About My Pen Pals. ¿Listo? Recuerden que hay una rúbrica de evaluación que es lo que yo voy a revisar. En el examen oral o en el ejercicio oral, después de que ya tengamos este producto, digamos que final, pues ustedes simplemente me van a hablar de ese ejercicio que tuvieron allí, ¿cierto? Entonces me van a expresar sobre esos lugares imaginarios, esas experiencias de hablar en inglés, cuáles son como las sugerencias para que mejoremos esas habilidades comunicativas, ¿listo? Y acá, por favor, el trabajo debe ser enviado un día antes de la presentación oral. Si nosotros empezamos las presentaciones orales el 31 de mayo, que es precisamente un lunes, pues yo la debo enviar el 29 de mayo, ¿cierto? Que sería sábado el 30 de mayo, domingo, ¿listo? ¿Qué más tengo por acá? Bueno, de la fase 2, que ya pues también es necesario revisarla. Espérenme. Bueno, no, vamos a dejarlo aquí para que no nos confundamos, ¿sí? Entonces tenemos nuestro entregable de la fase número 1, porque pues la fase número 2 ya será para el segundo corte. Bueno, y pues recordar que obviamente todo ese proceso se hace en esta pestaña Collaborative Project. He visto aquí muy juiciosos, han estado como compartiéndose la información de obviamente de números de contacto, de revisar pues también allí pues como adelantar un poco esta parte de proyecto. Quiero saber y quiero preguntarles si en este momento, perdón, hay alguna duda con relación al manejo de la plataforma y con relación a lo que debemos hacer de proyecto colaborativo de este primer momento, ¿sí? ¿Hay alguna duda? Profe, buenas noches. Una consulta. En ese primer post del foro donde dice I have visit, las tres, bueno, las respuestas que hagamos tienen que ser todos con la misma estructura. I have visit that, I have visit that, I have visit that. No necesariamente.
Pues lo que pasa es que mira que acá estamos usando, Liliana, la estructura del presente perfecto, que es lo que vamos a ver hoy, como gramática, ¿sí? Entonces digamos que se sugiere que sea, como es individual, ¿cierto? Entonces digamos que tú dices que has ido a Francia. Entonces tú dices, he visitado la Torre Eiffel, he visitado el Museo tal, he visitado el Parque de Disney allá de Francia, ¿cierto? Entonces digamos que se preferiría usar el presente perfecto, que es lo que aquí mira que acá, digamos que es la gramática sugerida, presente perfecto en oraciones básicas y en la segunda parte, digamos que un poco de verbos modales, que también lo tienen allí como en la gramática del primer corte. Entonces, como que tú debes hacer esto, you should, ¿sí? Como tal para que sea más concreto. Bueno, Liliana. Ah, ok. No, sí, sino que arriba lo preguntaba si se podría cambiar por I have been en tal lado, I have been en sí, pero Ah, entonces claro ya, que sí, ya comprendí. excelente. Gracias, profe. Perfecto, listo, Liliana, a ti, claro que sí. Digamos que el verbo lo puedo cambiar, pero siguiendo, digamos, la estructura del presente perfecto, ¿sí? He visitado, he estado, he comido, porque también acá puedo decir, pues he estado en la Torre Eiffel, donde he visto tal cosa, ¿cierto? Entonces, sí, el verbo que va acá en participio pasado lo puedes cambiar. Muy buena pregunta, Liliana, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. ¿No? Profe, buenas noches. Buenas noches, Lisbeth, hola. Eh, Profe, una pregunta en el tema de los países. ¿Uno puede escoger cualquier otro país o únicamente los tres que están ahí? No, únicamente los tres que están ahí nos indica precisamente coordinación, porque claro, habrán, digamos que aspectos culturales que debamos revisar, porque bueno, el proyecto colaborativo, aparte obviamente de enfatizar en la parte de gramática, pues también nos va a permitir como verificar esa información. Entonces no pretendemos de pronto caer en el error de pasar una información cultural que no sea de pronto correcta, entonces precisamente nos indican que solo son esos tres lugares. Bueno. Ok, profe, gracias. A ti, muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces, bueno, quiero saber de la sesión que nos encontramos en este momento, si hay alguien que no se ha inscrito a a ningún grupo, por favor. ¿Sí? Lo digo no para llamarles la atención, sino para que aprovechemos este momento e ingresemos a la plataforma y hagamos precisamente el registro, ¿sí? Digamos que acá también se pueden poner de acuerdo, como vi que lo estaban haciendo, pues precisamente para poder, digamos que formar ese proyecto, ese grupo de proyecto colaborativo, de manera que ya también puedan como dar inicio a lo que tienen allí. Como les digo, me voy un poco aquí a mi plataforma en modo docente. Esta es la... Buenas noches, profesora. Buenas noches, sí, regálame un Prof- segundito. Yo les muestro aquí en proyecto colaborativo, específicamente en el foro MyPenPal. Yo ya les tengo publicado a todos los grupos, miren, el primer foro. Entonces, cuando ustedes ingresan allí, si ustedes ya formaron su grupo, ojo, importante porque esto es que ya hayan dialogado, ¿sí? No es que yo, Jimena, me metí ahí y los otros verán que escriben, yo ya escogí Francia, miren, a ver, no, ¿cierto? Recuerden que es un trabajo que después van a unir. Entonces, ya aquí está la situación, miren, yo ya aquí les describí toda nuevamente, de manera que no es sino como copiar esta información, responderla aquí, completándola obviamente con las respuestas que ustedes tienen. ¿Listo? No sé quién me hablaba por aquí. Ahora sí te escucho. Profe, buenas noches. Sí, regálame un segundo que había alguien con voz de No, mujer ahí profesora, es hablando. que no le servía el micrófono a José, entonces le iba a decir, pero ya le sirvió, él va a hablar. Ah, listo. Yari, muchas gracias. Bueno, listo, José. Entonces ahora sí te escucho. Profe, lo que pasa es que tuve un inconveniente al seleccionar el grupo. Yo iba a seleccionar el grupo H y por error seleccioné el G y no me permite salir de ese grupo. Estás en el G. Ah, espera que no me deja ver aquí todavía. Hazme, bueno, ahí te toca que me hagas el favor de escribirme por mensajería, ¿listo? Por mensajería del aula, indicándome, profe, soy del 1210, ¿sí? Porque pues tengo muchos grupos. Entonces, recuérdame que eres del NRC 1210, que te inscribiste en tal grupo. O mentiras, José. Si quieres, espérame al final de esta sesión y hacemos el cambio de una vez contigo al final, ¿te parece? Sí, profe, Ya mejor. tenemos listo, Muchas José, gracias. perfecto. Claro que sí. Bueno, Bueno, no sé si hay más dudas.
Allí tenemos entonces, pues bueno, digamos que la opción de ya registrarnos, como les digo, también para que aprovechemos, pues bueno, este tiempo. Entonces en la noche de hoy, permítanme, yo vuelvo y comparto pantalla porque voy a incluir el sonido precisamente para que podamos ver pues ese material que tenemos allí en la plataforma. Como les decía, una vez es simplemente pues, claro, por el tiempo y pues obviamente por, digamos que por la cantidad de cosas, pues simplemente a veces pasa uno derecho, ¿cierto? Y como que no revisa ese material que tiene allí. En nuestros ebooks, cuando yo abro el primer ebook, me voy a este primer inicio, el primer ebook que está allí contenido y empiezo a bajar, pues es el que me habla de How can I get a job, ¿cierto? Y nos habla precisamente de application forms. Entonces miren que está todo muy relacionado, ¿cierto? Como esas formas, esos formatos que yo lleno para aplicar a eso, a conocer gente de otros lados, aplicar de pronto para un trabajo. Acá nos habla de una entrevista y acá nos dice qué gramática vamos a usar, que es el presente perfecto y el pasado simple. Entonces nos dice, bueno, yo voy a pasar un poco esto, lo de How can I get a job, para enfocarme expresamente en la gramática, porque pues digamos que esto también es parte del trabajo que ustedes en casa van a hacer de manera juiciosa. Y acá, no es ahí, es aquí donde ya iniciamos el presente perfecto. Entonces vamos a hacer una revisión de ese presente perfecto versus simple past tense. Bueno, qué importante decirles. Yo comúnmente trato de hablar de pronto mucho en inglés, haré muchas aclaraciones también en español, porque entiendo que tengo una diversidad de estudiantes, ¿cierto? Una variedad de personas con habilidades muy diferentes. Entonces yo le pido mucha paciencia y mucho respeto, obviamente, a las personas que de pronto tienen un nivel un poco más avanzado, porque pues habrá aquí obviamente personas que requieran escuchar, que requieran repetir, y los invito a todos a que se sientan libres. Aquí no nos vamos a juzgar, ni acá yo les voy a corregir, sí, pronunciación seguramente, pero con todo el cariño del mundo y con todo el respeto. Entonces, nada, hagan uso de micrófonos, participemos para que nos podamos entre todos escuchar y corregir. ¿Listo? El ejercicio que vamos a tratar de hacer siempre en nuestras clases, pues es hablar, porque ustedes tienen allá su gramática, tienen los ejercicios para escribir, pero a veces como que con quién hablamos. Entonces, pues hablemos aquí, ¿cierto? Entonces, bueno. Nos indica acá entonces el uso de ese presente perfecto precisamente y nos hace como que la parte introductoria con una pregunta. Have you ever been in Colombia? Here, notice that this is a question that is emphasizing on the experience of the other people. ¿Alguna vez has estado en Colombia? And the answer would be, I have been there twice this year, etc. La respuesta puede variar, ¿no? Uno puede decir, no, nunca. Nunca he ido, o sí, fue el año pasado y ya, o he ido muchas veces. Dependiendo del tipo de pregunta, pues de respuesta, perdón, es que empieza a variar la gramática que vamos a tener. En esa primera estructura, entonces tenemos, aquí les voy a compartir mi presentación, porque allá no la combinan con pasado simple, y pues quiero que no se confundan con esa revisión. Entonces tenemos, voy a compartir así para poder ir escribiendo alguna información importante. Pues bueno, precisamente ese uso del presente simple, de este presente perfecto que nos habla de algunas situaciones que estamos enfatizando que ocurrieron o empezaron en el pasado y que ahorita en el presente pues también tienen, digamos que algún tipo de influencia, ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, he vivido en Bogotá por muchos años, ese he vivido pues incluye algo que empezó en el pasado, pero que aún hoy en día sigue ocurriendo. Entonces, por eso hago uso de algo que se llama presente perfecto. No es un presente simple, no es un pasado simple, sino algo que incluye pasado y presente, ¿cierto? Y vamos a usar uso de este auxiliar, que es el verbo to have. Este verbo to have puede ser has, dependiendo de si es she, he or it. Recordemos que tenemos las terceras personas, donde pues incluye la S, ¿cierto? Y por eso para he, she, it, el verbo es has. Para los otros sujetos, I, we, you, and they, el sujeto es, el verbo es have, ¿listo? Ojo porque muchas personas traducen el verbo to have únicamente como tener. Entonces uno a veces dice, yo tengo, ella tiene trabajado. No, el verbo have también traduce como el verbo haber.
Por eso lo usamos en este tiempo. Y dice, ella ha trabajado, ¿cierto? Entonces el verbo haber, yo he, él ha, ella ha, nosotros hemos. Esta traducción es la que vamos a usar con este verbo auxiliar. Y vamos a tener otro verbo que es el que me indica la acción. Trabajado, comido, estudiado, cocinado, vivido. Y ese verbo va en participio pasado. Entonces es muy importante que nosotros recordemos cómo son la lista de verbos, ¿cierto? Tanto verbos regulares como irregulares. ¿Por qué? Porque no tenemos una clave que nos diga estos son regulares por esto y estos son irregulares por esto. Simplemente la práctica es la que nos va a poder ir ayudando a memorizarlos. So let's observe the examples that we have. She has worked in that office for 6 years. Yes. Notice that here you have the subject pronoun is she, the verb over here, the auxiliary is has, and the past participle of the verb is worked. This is a regular verb. Because this is a regular verb, the past participle of the verb finishes in ed. Yeah, so she has worked in that office for 6 years. Let's observe. So you are having, es que esta presentación tiene sonido, perdón. So you have the auxiliary, which is has, and the past participle of the verb, which is worked. Let's observe other examples. I have already eaten breakfast. She has seen that movie before. We have dealt with customers for many years. Notice that you have verb to have, I have, she has, we have, and the other verb is in past participle. These are irregular verbs. Como son verbos irregulares, miren que su forma cambia mucho. Por ende, debemos memorizarlos. Diferente a estos verbos que son los verbos regulares. Y estos verbos regulares pues simplemente tienen una ed en su terminación. Pero pues ¿cómo saberlo? Únicamente con la práctica, ¿cierto? Hay verbos que ya yo me los sé porque pues son muy comunes, porque los uso mucho, pero habrán otros que deba buscar simplemente una lista en internet pues para verificar esos verbos en pasado o participio pasado. So we have the examples. She has used a cash register before. He has worked for that company since May. We have already served their food. También tenemos esas formas con contracciones. Yes? So we can use the contractions in the present perfect. Notice, I have, the affirmative is I've, or the negative, I haven't. You have, contraction, you've, and the negative, you haven't. We have, affirmative is with, and we haven't, the negative one. They have, they've, they haven't is the negative. She has, he has, his, y ojo acá. Miren que yo solo les estoy mostrando la contracción del verbo to have, ¿cierto? Recuerden que nos falta el participio pasado del otro verbo. Pero ojo acá porque a veces uno dice, uy, pero este es un verbo to be. Él es, no es un verbo to be. ¿Por qué? Porque después iría el participio pasado del verbo, ¿cierto? Entonces, si yo digo, él ha visitado, yo diría, he's visited, he's studied, he's gone, he's traveled. Si el otro verbo o la otra parte que va es un verbo en participio pasado, pues esto ya es un presente perfecto. So you have he has, he is in the affirmative, and the negative he hasn't. She has, she is, she hasn't. It has, it's, it hasn't. That would be the contractions. Examples. I have lived in Florida for 2 years, or I've lived in Florida for 2 years. Notice that you have the verb to have here with the contraction and the verb in past participle. Let's see. Comúnmente usamos el presente perfecto, pues específicamente para hablar de situaciones que empezaron en el pasado y que son todavía ciertas, ¿cierto? Entonces tengo como acciones que de pronto empezaron en el pasado y pues bueno, dice que no es un tiempo específico. Una vez dice como, sí, yo he visitado ese lugar, pero no me acuerdo, ¿cierto? Como que uno dice, o yo he ido allí en tal momento.
¿Mm? Por ejemplo, I have already eaten breakfast, como que ya desayuné, ¿cierto? Yo ya he desayunado. She's seen that movie before, ella ha visto esa película. También usamos el presente perfecto cuando hablamos de experiencias y le preguntamos de pronto a alguien, ¿alguna vez has hecho esto? Y esta pregunta es muy común para ese presente perfecto. Este ever nos indica, ¿alguna vez has hecho tal cosa? Have you ever worked at a job you really loved? Has she ever worked at a job she really hated? Have they ever used a cash register? Have you ever supervised other employees? Y las respuestas cortas pues serían yes I have or no I haven't, yes she has or no she hasn't, dependiendo del sujeto que tenemos, ¿cierto? Bueno, para no pasar como a esa parte vamos a hacer lo siguiente, que era como lo que teníamos aquí de respuestas, ¿cierto? Entonces voy a enviarles simplemente, dime Lisbeth. Lisbeth, ¿tenías de pronto una pregunta que tenías la mano arriba o no? Sí, profe, qué pena la interrupción. Profe, ¿tú nos compartes esas diapositivas? No, les comparto la grabación, que es lo que nos queda aquí, porque precisamente tenemos aquí el material que es el de estudio que ustedes deben revisar. ¿Sí, Lisbeth? Ok, profe, listo. Vale, Lisbeth, muchas gracias. Entonces, bueno, les decía que voy a escribirles acá en el chat simplemente. Vamos a pensar, espérenme, abro el chat, es que Teams a veces se pone un poco demorado. Listo, okay. So I'm going to write in the chat questions have you ever. Vamos a usar simplemente como esa No, estructura señora. de si alguna vez tal cosa o tal otra, ¿cierto? Voy a escribirles solo unas preguntas que quiero que ustedes piensen. Les voy a dar unos minutos para que piensen esas preguntas y ya me socializan diciéndome qué respondieron, ¿ok? The first question, ya se las voy a enviar a través del chat, no se preocupen. So the first question, have you ever eaten something strange? ¿Alguna vez han comido algo extraño? Vayan pensando. Second question, have you ever traveled abroad? ¿Han viajado a otro país? ¿Sí? Han salido, digamos que fuera del país, por eso usamos el presente perfecto. Have you ever lied? ¿Alguna vez han mentido? Number 4, have you ever done something dangerous? ¿Han hecho algo peligroso? Que uno dice, sí, me lancé de un puente usando la cuerda del bungee jumping o algún deporte extremo. Bueno, acá tenemos en el chat, son solo 4 preguntas, ¿sí? Have you ever eaten something strange? Number 2, have you ever traveled abroad? Number 3, have you ever lied? And number 4, have you ever done something dangerous? 4 preguntas simplemente, donde pues además de responder sí o no, pues quiero que intenten decirme a dónde, sí, si han viajado, qué han comido, como que tratar de pronto de compartir la experiencia. Bueno, les voy a dar unos minuticos para que revisen y ya verificamos las respuestas. ¿Listo? No me las deben enviar al chat, solo las vamos a verificar pues de manera oral para poderlos escuchar. Bueno, entonces unos minuticos ahí para que ustedes revisen, 5 o 6 minutos y ya socializamos, chicos. Gracias.
Listo, chicos. ¿Cómo vamos? You finish or you need more time? Did you finish the exercise or not? Por mi parte ya, profe. Okay, thank you. Pretty good. The other ones? Okay, so I suppose all of you finished, right? Let's try to see, yes? Okay, don't worry if the questions are incorrect. Don't worry, we are correcting that, okay? Así que no nos preocupemos, lo que estamos haciendo es eso precisamente. Verificando, actualizando, mirando que, pues que podamos corregir como ese tipo de errores que pronto que podamos tener en algún momento. ¿Listo? Entonces miremos pues alguien que nos colabore por aquí. Let's see, Jason Acosta. Jason, have you ever eaten something strange, Jason? Jason Acosta. No, not here. Let's see. José Hernando Alfonso. José Hernando. Oh my God. Bueno, voy a desconectarnos, pero también participar, ¿no? Entonces, let's see. Oscar Darío Figueroa. Oscar Darío. That's strange. Arturo Jiménez. Arturo. Bueno, hay que desconectarnos, pero también participar, ¿no? Como les digo, no es solo de pronto estar ahí como en el registro de asistencia. So, a volunteer, please. Yes? A volunteer to answer the first question. Have you ever eaten something strange? Profe, buenas noches. Okay, thank you. I appreciate that, Lisbeth. Go ahead. Para la primera pregunta, yes, I have eating octopus. Oh, octopus. Lisbeth, did you like? ¿Te gustó? Did you like octopus? No. Okay, very good. Thank you, Lisbeth. I appreciate your participation. Very good. So, yes, I have eaten octopus. Miren que hacemos el énfasis bien en la palabra eaten, que es el participio pasado del verbo, ¿cierto? Entonces, I have eaten. Very good. Thank you. A volunteer for the number 2. Have you ever traveled abroad? ¿Han viajado a otro lugar fuera de Colombia? Have you ever traveled abroad? I haven't traveled abroad. Okay, Liliana, thank you. Very good. And that's nice. Yes, so I have never or I haven't traveled abroad. Very good. Next one, number 3. Have you ever lied? Volunteer. Have you ever lied? Yes, I ever lied. Okay, so yes, I have lied in my life. Yes, very good, Miss. Thank you. Oh my God, Liz, ¿cómo le pronuncias? ¿Lizdy or Lizday? Liz Day, profe.
Ok, perfecto. Muchas gracias, Lisey. Vale, muy bien. Let's see. Now, any volunteer for the number 4? Have you ever done something dangerous? Buenas noches, teacher. Thank you, mister. Good evening. Gracias. La verdad son muy, para mí el inglés es muy difícil, pero bueno. I support the protests and carry for the national strike. Oh my God, very good. Listo, Milton. No, perfecto, súper bien. La idea es esa, que si igual trato como de hacer de pronto la aclaración en español, cualquier cosa que no entiendan me dicen, no hay problema. Milton, gracias. Thank you so much. Very good. Ok. Entonces, bueno, obviamente el material, digamos que estudio allí, pues hay que revisarlo ya en profundidad, ¿cierto? Obviamente verificar qué es lo que tenemos, verificar pues sus otros usos, porque pues quisiera uno que los encuentros fueran o más frecuentes o por lo menos más extensos. Vamos a ver entonces, porque allí esa primera unidad que ustedes tienen, están comparando ese presente perfecto con el pasado simple, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque digamos que ambos tiempos se relacionan en cuanto a que yo puedo decir, alguna vez has ido a, no sé, a Manizales, entonces alguien me puede decir, uff, yo he ido muchas veces, entonces he ido es un presente perfecto, pero alguien simplemente me puede decir, sí, yo fui hace 2 años y ya, o sea, yo fui y ya no más, no volví, ¿cierto? Entonces miren que ahí radica la diferencia entre ese presente perfecto y el pasado simple. Vamos a ver entonces la gramática específica de este pasado simple, ¿listo? Quiero que por favor me confirmen si pueden escuchar el audio. Okay, so I want you to confirm if you can listen to the audio. Let's see. Oh my God. We use simple past to talk Can you listen to the audio? Sí, señora, Yes. profe. Okay, excellent. Very good. Let's listen. about things that had happened at a specific time in the past. In making a positive simple past statement, the pattern is subject plus verb in past form. Examples: You saw me yesterday. Nick took his medicine. She gave you the book. You, Nick, and she are the subjects in these sentences. Okay, notice something important here. En inglés nosotros no podemos omitir el sujeto, ¿listo? Entonces siempre, así suene un poco redundante, pues debemos ponerlo. Si yo digo, llovió mucho ayer, debo decir, it rained a lot yesterday. O sea, yo digo, esto llovió mucho, ¿cierto? Si llegara a traducirlo. Por eso es que no es tan conveniente hacer traducciones, porque ese tipo de traducción literal al español, pues no tiene como el mismo sentido que tenemos en inglés. So you have the subject pronoun, you, Nick, she, the verb in past, so, took, gave, and the complement. Acá es donde nosotros tenemos que aprendernos, miren que en el presente perfecto teníamos los participios pasados del verbo, aquí en el pasado simple vamos a tener verbos en pasado, pero también en infinitivo, entonces pues hay que aprendernos esos verbos, ¿cierto? Y después con la práctica. So, you saw is the past, took, gave. These are irregular verbs, okay? While saw, took, and gave are the verbs. These follow the pattern subject plus verb. The verbs saw, took, and gave are in their past forms. For negative sentence, the structure is subject plus did not or didn't plus verb in base form. Examples: You saw me yesterday. You didn't see me yesterday. Nick took his medicine. Nick didn't take his medicine. She gave you the book. She didn't give you the book. Let's observe the formula that we have for negative sentences. Negative sentences are made of the subject pronoun, which is the person, you, Nick, she. You have the auxiliary. The auxiliary can be not, did not, or the contracted. Yes, with the contraction, didn't. The verb in infinitive,
Ojo porque miren que acá tenemos, pues el sujeto, este auxiliar. El auxiliar no tiene ninguna otra función más que indicarnos que es una oración en pasado y negativa. ¿Por qué en pasado? Porque tengo este did. Y como tengo el not, pues ya sé que es negativa, ¿cierto? Entonces debo identificar auxiliar en pasado en su estructura negativa. Y como yo no puedo repetir dos verbos o dos ítems en pasado allí, pues entonces el verbo va normal, sin conjugar. Esos verbos los llamamos verbos en infinitivo. ¿Por qué? Pues porque ya sería redundante, ¿cierto? Y porque ya el auxiliar me indica que es de pasado. Entonces, you didn't see me yesterday. Nick didn't take his medicine. She didn't give you the book. Entonces aquí uno dice, me va a aprender el verbo en pasado más el verbo en infinitivo, ¿cierto? A veces uno dice, pues si no me sé el verbo en infinitivo, pues tengo obviamente que me va a ir bien. No, pues es que debo aprendérmelos en todas sus estructuras, porque tanto en el pasado como en el presente perfecto, miren que vamos a usar verbo en infinitivo, verbo en pasado, y en el presente perfecto vamos a usar el participio pasado. ¿Listo? We only insert the words did not or didn't between the subject and the verb. But if you notice, this time the verbs in the sentences are in their base forms, not in past. For the questions, the structure is did plus subject plus verb in base form. Examples: you saw me yesterday. Did you see me yesterday? Nick took his medicine. Did Nick take his medicine? She gave you the book. Did she give you the book? De la misma manera ocurre en formas interrogativas. ¿Qué voy a tener? Ese auxiliar did. Cuando ustedes ya ven esto, ojo, no nos confundamos porque hay un verbo que es hacer, ¿no? El verbo do. El pasado es did, pero pues en el contexto, aquí ya sé que este es el auxiliar, el verbo es ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo? El auxiliar, el sujeto y el verbo en infinitivo. Estas son preguntas donde la respuesta es sí o no. ¿Me viste ayer? Sí o no. Did you see me yesterday? Yes, I did, or no, I didn't. Did Nick take his medicine? Yes, he did, or no, he didn't. And finally, did she give you the book? Yes, she did, or no, she didn't. Okay? This time, we put did before the sentences, and the verbs are still in their base forms. Ok. Importante entonces, ¿sí? Porque es que obviamente por aquí quiero dar como un espacio de pronto de dudas. Recordar. Ahí se me fue, estoy aquí. Entonces aquí ya en nuestro material, pues obviamente debemos ir hacia atrás, revisar el vocabulario que tenemos, y aquí ya podemos tener la posibilidad de tener el contraste entre el pasado simple y el presente perfecto, que es lo que hemos estudiado en la noche de hoy. Verificar estructuras y algunas palabras o expresiones de tiempo como last, summer, twice, que son muy propias de cada tiempo. Entonces a veces cuando uno ve este twice, que significa dos veces, ¿cierto? Yo he ido a Cartagena dos veces, pues tengo acá como el presente perfecto. Yo fui a Cartagena el verano pasado, miren la diferencia, ¿cierto? Pasado simple. Entonces, la invitación es a que ustedes, pues obviamente puedan revisar el material, puedan revisar los ejemplos que tenemos allí, de manera que esta semana pues no tengan dificultad en ver las unidades. Acá tenemos unas palabras claves, que son las que van a estar específicas como para identificar el pasado simple y el presente perfecto. Y bueno, hay como allí varios ejemplos para que ustedes también puedan revisar. ¿Listo? Acá pues ya obviamente nos dice que podemos ir al libro a verificar la clase virtual, la videoclase, donde vamos a tener nuevamente una explicación, ya a modo de pues, videoclase, en donde nos indican los usos de esa gramática y algunas expresiones de tiempo también muy útiles. ¿Listo? Les quiero compartir, espérenme aquí. Hello everybody, welcome to this video class.
My name is Nicole, and today we're going to talk about the present perfect versus the past simple. María and Fernando. Entonces, miren, tenemos la posibilidad de habilitar los subtítulos para que no nos perdamos, porque a veces decimos, pero nos están hablando muy rápido. Acá tenemos la posibilidad y vamos a ver ellos enfocados ya al material que tenemos específicamente de nuestra plataforma, pues una serie de ejercicios también que nos van a servir para entender esa gramática. ¿Listo? Entonces, pues bueno, chicos, esto es como nuestro encuentro de hoy. Recordarles que debemos hacer la inscripción al grupo y comenzar pues obviamente como esa parte del proyecto. Y no sé, quiero saber qué dudas hay, qué inquietudes antes de cerrar y finalizar nuestro encuentro de hoy. No, profe, por mi parte, todo claro. Excelente, muchas gracias, Lisdey, por responder excelente. ¿Los demás, alguna duda? No, profe, por ahora no. Excelente, perfecto, Liliana. Listo, entonces pues estimados estudiantes, agradezco enormemente su atención, su participación. Seguimos contactándonos, yo les estaré escribiendo dónde pueden encontrar la grabación que surge de la noche de hoy y nos seguimos contactando por mensajería del aula. Que descansen todos, hasta pronto. Vale, Gracias, profe, muchas que gracias. Hasta luego. descansen. profe. Hasta luego. Bye, bye. thank you. Listo. Profe, conoce para lo que me solucione lo del grupo, profe. Sí, señor, claro que sí. Menos mal me dijiste, José. Entonces, Tranquila, profe. espera, que ya se me había olvidado. Tú me dices que eres de NRC, es el 1210, ¿cierto? Sí, profe. 1210, espérame a ver. Proyecto colaborativo. Creating microphone. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, que descansen, feliz noche, gracias. Acá dice usuarios, vamos a ver si nos dejan. Grupos, creo que sí. Listo, ¿me dices que te inscribiste en qué grupo? En el G y me iba a escribir en el H. Listo, entonces espera. Agregar o quitar. José Hernando Alfonso Dueñas. Sí, señora, correcto. Listo, entonces actualiza tu página y ya saliste de ese grupo G. Entonces ya puedes ir e inscribirte en el H. Ok, profe, gracias, muy amable. Bueno, listo, a ti que descanses. Hasta pronto. Bueno, chicos. gracias, igual, profe. Bueno.